escuchando un poco vuestras presentaciones, casi que dividiría en dos clusters de información. Por una parte, la calidad o la difusión de la información, el formato en que la difundimos, y por otra parte, cómo llegamos a las personas, es decir, la parte más emocional y cognitiva del propio problema, que es la comunicación y la información. Y todos habéis hecho un diagnóstico brillante de la situación en cada área, o la producción audiovisual, o cómo transmitimos la información a la población en general, o cómo percibimos la información cada uno de nosotros, o las propias dificultades cuando enfrentamos a colectivos y personas con una situación como es la sordera, pero que podríamos estar aquí nombrando distintos colectivos con distintas problemáticas donde la información es el hilo que se quebra y que genera pues todo lo que comentaba José Luis desde el inicio de, oye, que provoca esta iliteracia y que puede redundar en problemas hasta morir directamente porque no logramos comunicar aquello que es la información relevante, como es una alergia a un medicamento. Entonces me hace preguntar directamente, más allá de los que están escuchándonos, ¿cómo podemos dar las manos entre los que estáis aquí? Es decir, del área audiovisual a la área de la información, a la área de la psicología y a la área de la medicina, y profundizando en la área de medicina, porque tenemos un médico, tenemos un psicólogo, dos médicos, pero uno dedicado más actualmente a la formación y otro más a la consulta, y a la consulta, en este caso, que me imagino que Aleida no es solo la consulta a personas sordas, pero también la consulta médica, o sea, es en las dos vertientes. Y bueno, sería la primera pregunta que a mí me da curiosidad de saber, oye, si tenemos que actuar teniendo un diagnóstico hecho, ¿qué es lo que podemos hacer? Desde luego, los que estamos en esta mesa, ¿cómo podemos contribuir a evolucionar en ese sentido? No sé, ¿cuál de vosotros quiere empezar? Bueno, si tenemos en cuenta... venga. Si tenemos en cuenta que somos todos diferentes, venimos de diferentes sitios y compartimos... Levante un poquito más la voz, por favor. Vale, y compartimos cómo comunicar, qué es lo que tengo que comunicar, la parte de medicina, la parte de medios. Ahí es donde siempre hemos hablado de ese trabajo interdisciplinar, equipos que se necesitan trabajar desde el mismo punto. O sea, y ahora lo que es fácil. Sí. A ver, que tenéis estudios. O sea, si pegáis y sale eso, con lo que en voz alta ya está. Ahora, ¿veis? Yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Poder saber quién tengo yo, a quién puedo acudir para, a la hora de poder comunicar, cómo tengo que comunicar, ¿no? O, por ejemplo, qué medios debo utilizar, o cómo podemos hacer, o, por ejemplo, lengua de signos. Estabas hablando, y me estoy acordando de una compañera psicóloga que es sorda, ¿vale? Y lo pasa fatal, o sea, ella hizo la carrera y no tenía, o sea, tenía un intérprete que había que compartir con muchos, ¿no? De vez en cuando nos escribimos y escribimos muchos, ¿no? Y todo lo que tú estabas hablando lo he aprendido de ella, ¿vale? Ese mismo tema, es decir, esa sensibilidad. Tú imagínate un psicólogos que estén atendiendo a personas que no sepan cómo decirlo, también tienen derecho a cómo nos comunicamos, a quién debo acudir, dónde puedo estar, qué asociaciones, qué hay que me puedan ayudar o no. Yo me hice 2 cursos de lengua de signos, te digo que no me acuerdo ni mi signo, era tímido. Bueno, me pusieron tímido porque me conocieron tímido. Después cuando se dieron cuenta, dijeron, pues tú no eras tímido. Y digo, pero yo soy así. Entonces el tema es que te das cuenta que existen muchos déficits y no nos damos cuenta que existen déficits, lo que estabas explicando. Una persona sorda se encuentra totalmente incomunicada con el resto de todos nosotros. Si estábamos hablando que el mensaje le llega a una persona, sí, ¿cómo le va a llegar? Si hay medios, ¿no? Sí, a lo mejor la 1, la 2 sobre todo, que aparecen
pues intérpretes a veces en la quinita inferior, ¿vale? Creo que la Gala Queen pusieron un intérprete también, por lo menos ya vamos ganando, ¿no? Pero ahora esto, ¿cómo debemos hacerlo? Pues tenemos que saber a quién tengo que acudir para qué cosa, ¿no? Y yo creo que esto nos abre puertas a decir, oye, a futuro debemos empezar a estar juntos y decir, oye, pues a esta persona es a la que debo tocar, esta que necesito saber cómo comunicar aquí, esta que necesito esto aquí. Y saber tener esa, ya que hablamos de redes, pues esa red bien montada para saber a quién llamo. A mí no me voy a liar mucho, pero por ejemplo me pareció curioso cuando hiciste el símbolo de Mainar, que no sé si me lo puedes repetir, algo así, sí. Y que si miramos ahora el logo que está ahí, que está hecho desde el, no recuerdo si el 90 o 90 y algo, a mí se me hace recordar a ese logo. Yo supongo que tú no lo habrás ni siquiera mirado para representar a Mainar, pero si lo miras bien, es el redondito de las dos M, que tienen bueno, en su día se hizo por muchos significados, las dos M evidentemente Manuel Mainar, azul y rojo se utilizó porque trabaja en arterial y venoso, los colores que representan aproximadamente al riego arterial y venoso son el azul y el rojo normalmente, no sé si habrá por ahí algún país que lo represente diferente. Pero ese tipo de cosas son las importantes, creo yo ahora también estoy viviendo desde el lado del paciente, es decir, del otro lado, no desde el que comunica, sino del de que quiere la comunicación, por una serie de patologías que estoy sufriendo yo y mi familia. Entonces, a veces es complicado llegar a información y a dónde acude, a donde digo el doctor de la SER, a internet. Hoy en día prácticamente solo acudes a internet. No buscas información en una revista cualificada, en una revista reconocida, en una revista científica, en una revista médica. Eso lo puede hacer otro médico con una gran formación, porque probablemente un médico de primer año, pues a lo mejor ciertas cosas no las estaba ni siquiera viendo. Entonces por eso digo que los equipos multidisciplinares son absolutamente necesarios. Porque por ejemplo esto de los colores, lo podía estudiar, podía haber discutido perfectamente con un psicólogo, porque me podía haber dicho, porque tendrá conocimiento probablemente, de la importancia de los colores en la transmisión de información, en dónde se pone, si arriba, abajo, izquierda, derecha, si hablamos de la zona aura, en fin, hay una serie de datos que para no enrollarnos, que creo que a mí me falta, y es evidente que creo que está quedando claro en esta mesa, que falta transmisión del conocimiento médico. No sé, porque no soy médico, si también pasará a nivel médico, es decir, que el médico necesita, o el profesional, doctores en medicina, doctores en periodismo, los profesionales también tienen ese problema como lo tiene el ciudadano a pie, la gente que lo quiere mirar, lo desconozco. No sé si alguno de ustedes sabe el dato, pero a nivel población sí es verdad que somos, en mi caso, un poco extraño, porque al estar muy cerca de varios médicos, no solo he estado trabajando con Mainar, sino que he estado trabajando en un montón de ramas más, cirugía cardíaca, ginecología, traumatología, o sea, he trabajado con un montón de médicos diferentes, pues vas adquiriendo conocimiento. Yo que sé, como cosas curiosas, fue muy divertido para mí fue muy divertido ahora, después de 2 años, en una operación que estábamos grabando, y un paciente era complicado, porque claro, teóricamente las venas o las arterias de un paciente son de una manera, pero esa no es la realidad. Y para poder entrar a un catéter, pues costaba. Claro, yo con Mainar, pues en una técnica concreta que no voy a nombrar ahora, tampoco tiene importancia, pues 10, 15 operaciones. Ya sabía leer, como pasa con la lengua de signos, la imagen del copio, que no deja de ser otra manera de ver la información, que la conoce el médico.
Les dije a los médicos, digo, ¿y por qué no entran por ese ladito? Claro, me vieron con una cara. Tuve la desgracia que en ese momento entró el doctor Mainar en la sala de operaciones y, bueno, con su carácter dijo muy suavemente que por qué no hacían caso a lo que le estaba diciendo un técnico de imagen, y lo intentaba. Él entraron por ese lado y se siguió la operación. Yo lo dije solo y exclusivamente porque creía que iba por ahí y se me estaban gastando las cintas. Me quedaba sin material para grabar. Pero vamos, que hacen un símil a lo que se necesita información de profesionales. Y es difícil encontrar a un profesional que tú lo busques en internet. Si no están asociados a centros, sean públicos o privados, que tengan un reconocimiento de que esa información es fidedigna. Porque cualquiera puede salir en internet diciendo que es médico. Incluso serlo y no haber ejercido en su vida y no tener ni idea. Te da paso a ti de la comunicación. A ver si puedo. Primero quería hacer una especie de reflexión casi filosófica. Hace 10 años yo estuve en una reunión en un sitio que está muy de moda en diciembre, que es Qatar, donde se había montado un tinglao muy gordo liderado por un grupo de Imperial College de Londres. Allí se discutían fundamentalmente los avances y las creatividades que podían ocurrir en salud en todo, globalmente en el planeta. Y hubo un concepto que se insistió mucho y que yo, en cuanto lo oí, me pareció formidable, que lo llamaron patient engagement, es decir, el compromiso del paciente. Y ahí empezaron a desfilar con bastante razón personajes diciendo que lo más importante que le podía pasar a la salud y la medicina en los próximos 50 años era el patient engagement, por encima de la curación del cáncer, de las pandemias, de cualquier cosa. Si el paciente, en este caso ya la sociedad en general, no está comprometida con su propia salud, no avanzaremos de ninguna manera. Entonces, parte de la comprensión, del compromiso de la sociedad con la salud se tiene que cimentar en el conocimiento. Y el conocimiento, hasta cierto punto, mal que nos pese, viene a través de los medios de comunicación. Y yo ya no hablo de internet o no internet y las redes sociales o no redes sociales, estamos ahí. A partir de ese momento, y evidentemente con la cooperación de todos los multidisciplinas que podamos conseguir, yo creo que ahora eso se puede lograr, además a un coste infinitamente inferior al que montabais vosotros en el año 91, 93 y esas cosas. Si hubiera realmente un cuerpo de doctrina, un think tank, en que pudieran colaborar, pero partiendo de la base de que no puedes concursar el primer párrafo del primer libro de estilo del país que yo leí hace mucho tiempo, porque es del año 76 o una cosa así. Nunca escribas de lo que no sabes, jamás escribas de lo que no entiendas. Eso ya medio ha desaparecido. Entonces, yo creo que los que estamos en el ámbito sanitario deberíamos intentar montar una historia de esta y que es tan importante este asunto como que el doctor Mainar tenga el mejor servicio de radiología de las islas, con absoluta seguridad, porque debe ser tan importante. Y no consiste en un departamento de comunicación que lo que quiere es una columna en el Diario de Canarias para poder sacar pecho de que el doctor Mainar acaba de meterle un catéter en la vaginal inferior a un enfermo. No. Es decir, tenemos que ser conscientes, los profesionales que estamos en este asunto, de que es casi una obligación moral que deberíamos tener. Yo estoy con la lectura que se ha hecho de la carta de este periodista bastante pesimista, desafortunadamente, porque creo que cada uno vamos a lo que vamos y que no reflexionamos en esta trascendencia. Y ahora con la locura esta y ya con la llegada de la inteligencia artificial, yo creo que va a ser, como digo yo, una amalgama desafortunadamente no muy beneficiosa para la sociedad.
Pero si pudiéramos conseguir un pequeño grupo y empezar a crecer y generar pruebas de concepto que funcionen y transmitir, sobre todo a los profesionales sanitarios, que esta es una obligación muy, muy importante y que va más allá de pasar consulta y esas cosas, pues yo creo que conseguiríamos avanzar de una manera importante. Vamos, tengo claro, llevo ya 35 años en esta historia y lo sigo repitiendo desde el primer día. Ya me da igual, no voy para atrás y ya que vosotros sois los que tenéis que sustituirlo, ¿no? Pues un poco para mí, la pregunta era cómo nos podíamos dar la mano. Yo creo que la comunicación sanitaria es un campo multidisciplinar. Yo creo que al final aquí nosotros hacemos cosas diferentes y es esencial. Para eso tiene que basar en, primero, que cada uno sepa cuáles son sus límites y que todo el mundo tenga claro la responsabilidad que tiene. Hablamos de las fake news, hablamos de la importancia de llegar a la persona a la que estamos comunicando, la psicología que tiene que haber detrás, de entender los momentos, las personas y el cómo, es decir, los medios audiovisuales. A mí, por ejemplo, poniéndolo en mi campo, que son las personas sordas y la consulta, la comunicación sanitaria a veces es escasa y a veces también es mala. Mala en el sentido de que hay muchas realidades que han sido patologizadas. Muchas veces esa comunicación sanitaria ha servido para dañar a colectivos que no tenían ninguna culpa y sobre todo no tenían ninguna voz. La comunicación sanitaria muchas veces han sido personas hablando o comunicando que no tenían ni conocimiento, ni potestad, ni experiencia vital, emocional y social para comunicar. Y creo que eso es una responsabilidad de las 4 figuras que podemos estar aquí. La figura del médico, de lo que yo estoy comunicando. Puedo tener un cierto conocimiento médico, unas ciertas investigaciones. A la hora de comunicarlo a la sociedad, tengo el conocimiento social y emocional que necesito tener. Necesito contar con un psicólogo que entienda la realidad de estas personas, de las que voy a comunicar. Necesito tener un periodista que sepa cómo comunicarlo, que sepa cómo no hacer daño, que sepa cómo esta noticia que yo voy a dar no se convierta después en una propaganda para las personas que pueden estar o a favor o en contra o que puedan generar estas opiniones blanco y negro que estamos viendo mucho ahora y que es el peligro de las redes sociales, que al final el algoritmo siempre alimenta lo que uno ve y nos lleva a los extremos porque no estamos viendo lo otro. Y cuando grabamos las cosas como las grabamos, es decir, la forma en la que se han grabado las cosas que se han grabado con respecto a mi consulta, por ejemplo, es importante los colores. Las personas, hay muchas personas sordas que no solo ciegas, la importancia de los matices, de los colores, que el fondo sea blanco y la persona esté vestida de negro, algo tan sencillo como eso. Después el hecho, por ejemplo, de cuando tú estás comunicando algo, es decir, ese intérprete que vemos en la esquinita, como acto de fe está muy bien, pero yo me tengo que acercar a la televisión con una lupa para poder ver lo que está diciendo. Es decir, como acto así está muy bien, pero eso no sirve para nada. Es decir, después, los telediarios no están subtitulados. Yo hace que no me veo un telediario desde los 21 que perdí la audición y yo solamente puedo acceder por internet porque no me subtitulan. Entonces yo creo que para mí la importancia de las 4 figuras de la comunicación sanitaria no solamente es comunicar, que falta comunicar, pero hacerlo bien y de forma responsable y contando con todas las personas que sean necesarias para que llegue bien el mensaje. Porque de nada sirve lanzar 20 mensajes y que 10 no sirvan para nada, 5 vayan a hacer daño a otras personas y otras 5 pues lleguen a media, que a lo mejor hacer 4 mensajes, pero que esos 4 lleguen bien y que esos 4 tengan repercusión y que esos 4 sirvan para realmente mejorar algo. Eso es. Yo, por ejemplo, hice una campaña que no tiene nada que ver con la medicina, tiene que ver con los ahogamientos en las playas, después se amplió a las presas o pantanos de agua dulce, que la gente no pesa lo mismo que el agua salada del mar y se ahoga mucho más rápido. Y cuando la estábamos haciendo, surgió la duda, a mí me surgió la duda, no sé por qué,
a lo mejor es porque tengo una prima sola, que aquello, vale, los ciegos no lo iban a poder ver, pero los sordos no iban a entender nada. Más o menos iban a ver que uno se metía en el agua, que había una bandera de un color, de otro color, y entonces se decidió, porque lo estaba haciendo 2 mi empresa, fuera de presupuesto, porque no queda más remedio que hacerlo fuera de presupuesto, sustituirlo en 5 idiomas, porque el vídeo estaba en 5 idiomas, el vídeo tenía locución en 5 idiomas. A mí al principio, cuando me empezaron a subtitularlo, no había un periodista, estaba fuera de presupuesto, lo tuvimos que hacer más o menos de aquella manera, porque a lo mejor no había una persona especialista en la comunicación para sordos, y yo lo que propuse es subtitular exactamente lo que se decía, porque a mí una cosa que me sorprendía en la subtitulación es que se resume lo que dice la gente, muchas veces, y eso no lo entendía. Y entonces en esos vídeos, lo que decía el texto de locución se puso por escrito. El de alemán en alemán, el de inglés en inglés, el de francés en francés, y ya está. No sé si está bien o mal. Estoy hablando de hace unos años también, no estoy hablando de ahora mismo, porque ahora mismo no estoy trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente realmente, hablando en esta parte de la sordera, como tú decías, no existe. No se plantea en una campaña que hay gente sorda, o que hay gente ciega que a lo mejor hay que explicárselo de otra manera. Creo que también no se utilizan canales técnicos que se podrían utilizar hoy en día, porque puedes tener, por ejemplo, un ciego, puede, en vez de hablar de un sordo, hablar de un ciego, que le pasaría igual, que a lo mejor hay que explicárselo de otra manera, y que para unos técnicos como nosotros, en audiovisuales, nos tendría que asesorar periodistas, psicólogos, especialistas en sordera o ceguera. Y entonces volvemos, creo, a lo mismo que comentábamos antes, que es la necesidad de equipos multidisciplinares. Si no, no se va a caminar nunca. Y creo que hay una cosa también que es completamente diferente a lo que estoy diciendo, que es que ¿cómo lo digo? La comunidad científica pierda el miedo a que la sociedad tenga más conocimiento. Porque por esos 7 minutos, 8 minutos que te trata un médico cuando vas al médico, si llega una persona con conocimiento, creo que el médico tiene más dificultades, por lo menos como está planteado ahora, que probablemente si ya estuviera un poquito más estandarizado, tendría muchas menos dificultades que llegar a una persona con conocimiento, porque él realmente es el profesional. Yo tengo solo conocimiento y ahora tú me dices qué necesitas o qué quieres, porque hay una frase que también escribía mucho y me enseñó el profesor Mainar, que es, perdón, me viré para allá, no sé si... tú eres el responsable de tu salud. La gente llega normalmente a un médico a decirle, cúrame. Pero hay muchas veces que no es así. El médico va a hacer lo que tiene que hacer, pero el responsable de tu salud eres tú. Y creo que eso no se comunica. ¿Por qué? ¿Por intereses políticos, económicos, no sé qué? No lo sé, ya eso que lo digan otros especialistas, que yo no me dedico a eso. Gracias. Un segundo nada más, porque hay 3 cosas muy puntuales que yo creo que puede ser importante. La primera es muy puntual de por qué no se subtitula, es porque no quieren. Porque todos los telediarios americanos y todas esas cosas hay una máquina que subtitula a unas velocidades vertiginosas y en general extraordinariamente bien, con las dificultades además que tiene el idioma inglés y ponen esas cosas, porque no nos da la gana a la traducción de esas cosas al texto, es inmediata, por decir una cosa, y fácil. 2. Informar bien de salud, se me ha olvidado decirlo, tampoco es tan complicado. La Royal Society inglesa hace ya bastantes años que sacó hasta cierto punto una, digamos, no digo una hoja de ruta, es una lista de chequeo. La misma lista de chequeo que tienen los pilotos antes de arrancar, según bajan, aterrizando, etc. Si
para comunicar bien de salud tienes que cumplir esto, y fijarte en esto. Y si haces eso, lo más probable es que lo que tú cuentes va a estar razonablemente bien contado. Entonces, bueno, pues a mí me parece que... Y no sé cómo decirlo, insistir en la relación médico-enfermo, que hablabas hace unos momentos. Hace tiempo que oí también una frase de un grupo muy conocido, se llama Boston Consulting Group, que dijo: ¿cuál es la manera de relacionarse entre los médicos y los pacientes? Hay tres posibilidades. La primera, en inglés, le llamaban God-like, es decir, el médico es Dios. Y entonces, si te llegas a la consulta y te dices tírate por la ventana que se te va a arreglar el problema, tú te tiras por la ventana y nadie puede protestar porque yo para eso soy Dios. En el extremo opuesto del péndulo, el médico es un provider, es decir, el paciente exige al médico lo mismo que yo puedo exigirle a Fuente Alta de que me dé exactamente 300 centímetros cúbicos de agua y ni un milímetro más ni un milímetro menos. Eso tampoco funciona. Y en el medio, lo que es partnership, es decir, somos socios. Tú eres el especialista y me estás orientando, pero yo también tengo que tener conciencia de lo que estoy haciendo y entre los dos, de una manera armónica, en esas cosas vamos a intentar resolver el problema. Partnership, socios. Y si se cumplen esas tres cosas, te garantizo que podríamos mejorar. Fíjate si es simple. Y seguimos igual. Bueno, yo aquí, por resumir un poco ideas, hemos hablado aquí de esta visión holística del paciente, del abordaje que tener desde un punto de vista más de necesidades que pueden surgir y de conciencia de las limitaciones que pueden existir, y aquí no me quiero ceñir solo al tema de sordera, porque hablábamos aquí también de gente invisual y otras limitaciones que pueden ser tan sencillamente propias cognitivas, si yo estoy deprimida o otro tipo de situaciones que nos puedan surgir del día a día. Después también hablábamos aquí de esta, que no he querido poner el nombre desde el inicio para dejaros también la libertad de poder desarrollar vuestras ideas, este concepto de la interprofesionalidad. La interprofesionalidad como elemento principal de este abordaje del paciente, como este concepto que conocéis en salud, de One Health, de visión del paciente en el centro y de todas estas dinámicas surgiéndose, o bien visiones transdisciplinares entre médicos de especialidades distintas, o bien entre profesiones, y esta comunicación que debe de existir de forma fluida. Y cogiendo aquí un poco el guiño de José Luis, que hablaba de, oye, esto es fácil de subtitular, dar aquí una solución a un tema que comentabais. ¿Y qué papel va a tener la tecnología en todo esto? ¿Qué tecnología? Bueno, si nos Vuestra metemos visión, en inteligencia artificial y el futuro, ya os tenemos dejo, aquí para os 2 dejo, semanas. Porque yo creo que... Yo os pediría aquí un comentario relativamente breve, porque si no 2 semanas no podemos quedar aquí, pero de vuestro punto de vista, vuestra preocupación top of mind, es decir, podemos hablar de tecnología y por eso no estoy queriendo llevarme ni a la inteligencia artificial ni a la propia subtitular de forma rápida y sencilla un telediario, pero sí en vuestra preocupación, en vuestras áreas de conocimiento, porque si yo hablo de tecnología para Neida, seguramente va a ser distinto de aquella que puede ser para Anastasio o para ti, José Luis, o para Antonio. Seguramente tenéis visiones distintas del impacto de la tecnología o cómo podemos poner la tecnología hoy en día a nuestro servicio. Te comento algo de tecnología y es esto, ¿no? Es el móvil, que nosotros tenemos un móvil, no quiero estar mal, y en consulta estábamos haciendo unos registros para distorsiones cognitivas. Y la chica en este caso decía, pero que yo no puedo cargar un papel para escribir. No.
Y yo te voy a mandar un documento al móvil. Entonces, cuando tú surja la idea, apuntas la idea, situación en la que estás, idea contraria, ¿qué vas a hacer con ella? Claro, era una chica que todo el día estaba con el móvil. Era un elemento que siempre dice, oye, es que los móviles, pues bueno, este móvil nos resultaba interesante porque antes de consulta me mandaba el documento. Entonces, en vez de estar leyéndolo, ya yo lo había leído y íbamos debatiendo sobre lo que había sucedido. Eso, por ejemplo, en cuanto a esos usos de tecnología. Luego hay otro tipo de tecnología que podemos seguir usando, aplicaciones, cosas que podemos usar. Pero hay una cosa que yo creo que nos falta, que no nos debe faltar nunca, que es el toque persona a persona, el face to face. Ese face to face hace mucho más que cualquier aplicación, que cualquier historia que podamos poner, ¿no? Hay aplicaciones de lengua de signos donde te puedes enseñar, donde puedes sacar palabras, donde puedes aprender. Yo lo intento usar después de hacer mis 2 cursos, pero digo, no llego, necesitaría otra persona para poder aprender mejor. Una vez se lo dije a la profesora, que también es intérprete, que estaba en un bar y estaba intentando escuchar una conversación, y dice, eso no se hace, porque ellos están signando, no saben que tú también entiendes algo, y esta gente te está perdiendo en esa conversación, ¿no? Fue gracioso oírlo de esa manera, ¿no? Pero son tecnologías que debemos usar, no solo tecnología nueva, sino, por ejemplo, el por qué no nuestros jóvenes aprendan en los colegios no solo inglés, francés, sino que aprendan lengua de signos. Yo vivo en Tegueste, debajo está Funcasor, ¿vale? Al lado del instituto. No he visto que mi hija nunca haya recibido formación de lengua de signos, que seguro que a Funcasor le dice, oye, vas a enseñar lengua de signos a los chicos, y seguro que van, pero no se enseña, y es algo que deberíamos, ¿no? Y más cuando es una lengua ya reconocida como tal. De hecho, depende de cada país, se signa de una forma diferente. O sea que... Me dejas un punto que me parece importante sobre la tecnología, y conectando contigo. Una de las cosas que más se quejan los pacientes, yo creo que todos los que hemos estado delante de un médico, es como ahora mismo el médico tiene tú estás aquí hablando y el médico está en una pantalla histérico perdido, tecleando esas cosas, no te mira a los ojos absolutamente nada, se equivoca, vuelve para atrás y el enfermo está inquieto. Va a cambiar. Es decir, todo eso va a ser que tú vas a estar hablando con el enfermo, viendo los ojos, y hay una inteligencia artificial que eso que estás contando te lo está convirtiendo en una historia clínica electrónica perfecta y segura. Yo creo que la tecnología nos ha dado prácticamente el 95% de los avances de la medicina de los últimos 40 años. La imagen de este señor, Internet, cuando llegó el genoma, si no es por la tecnología no existe, la robótica, la tecnología es el progreso. La tecnología es que tú puedas ir a Nueva York en avión y no en barco como hace 2 siglos. La tecnología hay que domarla y hay que controlarla, pero yo creo que es una bendición. Cualquier tiempo pasado fue peor. Yo tengo una magnífica relación con la tecnología, básicamente porque si no existiese la tecnología yo no podría estar aquí, no podría escuchar, no podría hacer una llamada por teléfono y no podría hacer gran parte de las cosas que yo hago en mi día a día después de haber tenido una enfermedad. Tampoco podría hablar con mi médico, yo tengo una enfermedad rara, a mí me tratan en Navarra, irme a Navarra son 3 días de viaje, puedo hacer una videollamada y tengo una cita por videoconsulta con mi reumatólogo. Para mí, la tecnología yo creo que es un gran avance. A muchas personas nos ha permitido realmente tener ese desarrollo personal, pero yo creo que yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Es decir, una cosa es la tecnología y otra cosa es la humanidad. Y no tenemos que confundirlas y a veces yo creo que la gente es un poco vaga en el sentido de que, bueno, vaga, no me gusta esa palabra. Yo creo que a veces no queremos darnos cuenta de que la tecnología es tecnología y eso no nos excusa de no tener que pensar. Es decir, nos permite desarrollarnos, nos permite avanzar, pero no podemos dejar la filosofía, no podemos dejar de pensar en la otra persona, no podemos dejar de pensar en cómo nos estamos relacionando y cómo está cambiando. Yo, por ejemplo, yo trabajo también en un servicio de urgencias por las tardes. Obviamente, yo o escribo la historia o me entero cómo es el paciente. Son las 2 opciones que tengo. Yo tengo mi puesto adaptado, tengo un bucle magnético. Otra de las grandes avances tecnológicos que a mí me permite realizar mi trabajo. Pero yo tengo que mirar al paciente, al enfermo que tengo delante y después escribo la historia. Digo, mira, perdona, voy a escribir un segundito. Yo me he dado cuenta de que si ese enfermo vuelve al servicio de urgencia, prefiere hablar conmigo. Porque de hecho pone la barra que nosotros tenemos al lado, quiere ver a la doctora Castro. Porque simplemente la he estado mirando a la cara. Y a lo mejor me ha contado de sus hijos y yo, bueno, sí, pero vaya alargando, porque al final en urgencias también vamos ratillo.
Entonces no hay que olvidarse de que la tecnología es un punto importante, a mí me permite hacer mi trabajo, pero también la cierta limitación que hasta ahora tiene la tecnología me permite conectar con el enfermo. Pues la tecnología es mi campo. Nosotros, voy a ser muy rápido, lo que les dije durante la charla, las cámaras que vieron ahí pesaban 19 kilos. Yo esas cámaras las cargué mucho tiempo, porque antes de dirigir pues era operador de cámara. Yo he transmitido en televisiones nacionales en HD programas hechos con 3 móviles. Con 3 móviles reales, elegidos, eso sí, elegidos el móvil para la calidad de la imagen y no sé cuánto, pero con 3 móviles. Con lo cual, yo no entiendo, como dice la compañera, cómo una cita de cualquier tipo, ya no solo médica, sino de cualquier tipo, hoy no se hace por videollamada. No lo entiendo, es que el coste es mínimo. Con lo cual, ¿por qué cuando me llama el médico telefónicamente no me llama por una videollamada? ¿No le pueden poner un móvil de 110 euros al médico? Sí. ¿Que va a cambiar la tecnología? También. Mi médico de cabecera, cuando le llevo los informes, porque tengo varias enfermedades, los informes son largos y no los escribe. Se pone delante mía y los lee a su móvil, porque no se los lee a su ordenador, donde está todo el sistema médico. No lo entiendo. ¿Por qué ese móvil que está cogiendo toda la conversación no se lo ponen debajo al del informativo? Y el texto pasa a la tele. Hay algunas televisiones que ya lo tienen. Y si eligen los canales lo tienen. Con lo cual volvemos a lo de siempre. Cierro ya la conversación. Si se obliga, se hace. Acordaros que casi todo está por llegar, lo mejor viene por llegar, y si hace falta en nuestra reunión, que hay una cosa muy elegante que es empezar a las 6 y acabar a las 8, digamos lo que digamos, y son las 8 en punto. Gracias por tu colaboración con la 30 segundos. Esos son los que voy a usar yo para despedirme de vosotros, para daros las gracias. 30 segundos. Quiere aprovechar, Cristiana quiere aprovechar 2 minutos extras. Yo me gustaría, teniendo en cuenta que mi reloj dice 58, y para solo cerrar, y tenéis menos de 1 minuto cada uno en una palabra, me gustaría saber de vosotros mismos qué es lo que vais a hacer para avanzar con esta comunicación en el área de sanidad. Un compromiso vuestro. Una acción. Compartir lo que dije antes. Yo en menos de 30 segundos tratar de involucrar sobre todo a los profesionales sanitarios en que esta es una responsabilidad fundamental y que tienen que pensar que es tan importante auscultar y diagnosticar y tratar como informar y comunicar. Yo tengo 28 años, voy a ser más radical y revolución. Creo que hay una feminista que dice que frente al poder no te empoderas, te rebelas. Y hace falta cambiar el sistema y luchar. Yo creo que hice mucho durante mucho tiempo. Desgraciadamente mi vida laboral está terminando, mi vida personal se complica y lo que sí me comprometo y estoy haciendo es que mi entorno más cercano tenga una formación lo más alta posible. Primero formándome yo y después transmitiéndoselo a ellos. Hablo de mis padres, mi familia. Ese es mi compromiso. No voy a llegar por ahí. Si cada uno hace una acción, seguramente llegaremos todos mejor. Yo de mi parte, la formación como universidad no podría dejar de ser y daros las gracias a todos. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muy bien.